Comenzamos y lo hacemos con una conferencia inaugural. Una conferencia inaugural por parte de la persona que me acompaña a mi derecha, Alejandro Valderas Alonso. Voy a presentar su breve currículum y luego me van a permitir que cuente por qué Alejandro está aquí. En primer lugar, indicar que Alejandro Valderas es doctor en Historia por la Universidad de León, es funcionario de archivos y bibliotecas de la citada institución, ha sido profesor asociado en la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación de la misma universidad y ha publicado numerosos libros en el ámbito de los pendones, destacando los pendones leoneses pasado y presente, o, entre otros, pendones leoneses, incluso numerosas publicaciones vinculadas a temas que tenemos en común, ¿verdad, Alejandro? Guzmán el Bueno, guía turística de la provincia, Juan de Ferreras, muy interesante, por supuesto, y los orígenes de la Ilustración, la Asociación Leonesa de Caridad y los orígenes de la asistencia social en León, el ramo leonés en Nochebuena y, por supuesto, la he citado hace un momento, los pendones en la colección del Diario de León del año 2008. Ha participado en una veintena de libros en colaboración, una docena de congresos y es autor de artículos de investigación y divulgación sobre León. Su labor de investigación ha sido fundamentalmente como documentalista. Y ya rápidamente, voy a ser muy rápido, decir que a Alejandro y a mí nos une algo en común, y es que, aparte de ser historiadores y documentalistas, tenemos amor por lo nuestro, amor hacia el patrimonio leonés, hacia nuestras costumbres, hacia nuestras tradiciones, y además porque también llevamos algo por bandera, y es acudir a las fuentes primarias, como buenos historiadores y archiveros. Y creo que eso es fundamental y lo van a ver a lo largo de estos días. Agradecerle a Alejandro que esté aquí, porque cuando uno se plantea organizar un congreso sobre pendones, realmente hay tan poquito, que quien realmente puso ese primer grano de arena, como luego les comentaré, pues es aquí mi colega Alejandro. Alejandro, nada más, te doy la palabra. Muchas gracias por estar aquí y espero que disfruten con su conferencia. Buenos días, Alejandro. Pues buenas tardes a todos. Y primero les voy a explicar lo que me encargaron hacer. Lo que me encargaron hacer, que es lo que voy a intentar. No les voy a contar todo lo que se puede hablar sobre los pendones, ni vamos a polemizar sobre los diversos elementos que son problemáticos. No, les voy a contar cómo empezó. Cómo empezó no los pendones, sino la investigación sobre los pendones, que tiene ya 40 años. No se estudiaban las cosas hace 40 años igual que ahora. Y eso es lo que les voy a contar. El objetivo de la charla es contarles pues, la intrahistoria, cómo se empezó a investigar, con qué medio se contó, y efectivamente unas cosas se acertaron y otras pues no se acertó. Hace 40 años hice el primer artículo, La explicación es verdaderamente sorprendente. A una asociación cultural nos invitan a participar en las fiestas de León, la Asociación Las Membras, colaboramos en organizar un desfile de pendones en 1983, el día de San Froilán, y cuando nos presentamos en la radio, una presentadora que se llama Ana María, que vive todavía en Radio Cadena, nos dice, muy bien, en directo, explicarme qué son los pendones, cuándo aparecen, de dónde vienen, cómo se eligen los colores. Dijimos, llámeme el año que viene. Ni idea, pero ni idea como organizadores, ni idea de dónde poder copiarlo además. Luego nos encontramos que efectivamente había cosas hechas muy interesantes y que se podía trabajar. Este primer artículo tiene un titular que desde luego yo no lo elegí. Saben ustedes cómo es la prensa, que le das un montón de información y cuanto más le des, peor para ti, porque van a encontrar lo que no quieres que encuentren. El titular dice, el uso de los pendones se regulaba ya en los fueros leoneses. Claro, los pendones ocupan una extensión, como la provincia de León, que es como un reino. Hay países mucho más pequeños. Y es que además estamos hablando de una costumbre que tiene 500 años como mínimo. No es igual a lo largo de los 500 años, no es igual en toda la geografía y no es la misma historia en todas partes. Pero esto no lo sabíamos. Esto nos lo dijeron y así lo copiamos. ¿Se ha confirmado? Pues no. Los pendones están documentados desde 1550 hasta hoy, razonablemente, los pendones leoneses, los que conocemos con este tipo, con este modelo. Y de ahí para atrás es dificilísimo. No sabemos, cuando los moros hablan de los pendones de los cristianos, de qué están hablando. No sabemos cuando la Catedral de León bendice los pendones en un determinado festejo, no sabemos de qué pendones está hablando. Y solamente hemos encontrado agarrarnos un documento de Mansilla de las Mulas, que ya saben cómo son los riberanos, tiene una pelea descomunal con la diócesis de León sobre quién tiene que cobrar
las rentas en los pueblines de Alhora de Mansilla y ponen por escrito todo lo que hay que hacer. Y a la hora de ponerlo, sí, ahí aparecen los pendones concejiles con las señas, es decir, pendones utilizados como bandera. Y se establece cuándo tienen que ir a un sitio, cuándo tienen que ir a otro, cómo se organiza el alarde, que es el momento de la reunión. Un documento, qué suerte no haber metido la pata en 40 años, al menos hay uno. Bien, me ocupé del tema de los pendones con ese artículo, luego hubo un trabajo con Juan José Sánchez Badiola en 1985, 2 libros, en el 91 y en el 2008, algún artículo de investigación. A mí me hubiera gustado, no ahora, sino hace 30 años, haberme librado del tema de los pendones. Es decir, que hubiera habido 10 libros más. Bueno, no hubo más hasta que publicó uno Antonio Barreñada, 2005, a ver, lo tengo por aquí la fecha, y hay muchos artículos sueltos, hay muchos apartados de pendones en trabajos de tipo local, pero libros pocos. Por suerte, liquidamos esta vez. Con este congreso se va a recoger todo lo que hay y se va a poner al día. Para mí es una liberación, porque llega un momento que como haces un libro y lo dedicas a unos aspectos determinados de los pendones, te das cuenta 40 años después de que se han estudiado esos aspectos y no otros. Esto es muy frecuente en la historia. Los historiadores a veces descubren un punto nuevo, hacen un libro, entonces se lo rebaten en muchos detalles, pero se sigue estudiando lo que hizo el primer libro. Y hombre, hay que ampliar, hay que buscar otras fórmulas. Hoy les voy a dar unas cuantas, algunas les van a parecer sorprendentes, como me han aparecido a mí. Hemos traído el pendón de Villaverde de Sandoval. Pues ya verán lo que tiene ese pendón detrás. Bien, la prensa local ha colaborado muchísimo. Desde el siglo XIX hasta hoy, en la prensa local encontramos muchas menciones a pendones, muchas descripciones de fiestas con pendones y artículos como este mío y como otros muchos que ha habido en ese tiempo. Desde el primer momento se les denominó como pendones leoneses. ¿El motivo? Bueno, pues porque los hemos encontrado en la provincia de León, al menos los 300 primeros que se encontraron. Segundo, porque el área geográfica donde aparecen fuera de León no es muy lejos. Es lo que era la diócesis de León en Valladolid, en Palencia, alguno en Cantabria, que también era diócesis de León, alguno en Zamora, que también lo fue hasta que dejó de serlo, o en las colonias. León tenía colonias. León en la Edad Media se implantó en Salamanca, y se implantó en Segovia, y se implantó en Simancas, en torno a Simancas, con diócesis que dependían de la de León. Eso significa que tenemos una cobertura legal para poder decir que si hemos encontrado, que los hemos encontrado, pendones leoneses en Sepúlveda, tiene una explicación. ¿Quién los llevó? El abad de Sagún, el que llevó a los paisanos. Es que eran de León los vecinos de Sepúlveda. Esto es una reliquia de 1983, curiosamente es la misma ensilla que el Congreso. Esto pertenece a una vidriera del Ayuntamiento de León, de Villagrán, y es la representación artística de los años 40 y tantos de la procesión de la Sobarriba. Las personas que aparecen ahí son retratos reales. Se me ha olvidado el nombre, pero sé que se llama el cartero de Villalbolle, el que lleva el pendón. No recuerdo el nombre completo. La coordinadora de la cultura tradicional leonesa, lo que ponen ahí debajo, era un grupo de asociaciones de tipo local, 20 y tantas, que nos ocupábamos de tradiciones leonesas en los primeros años 80 y en los finales 70. ¿Cómo era entonces este país? Pues se había muerto el general Franco, se había disuelto la Falange y no se había creado nada en su lugar. Es decir, había un pedazo de hueco enorme, de modo que las asociaciones culturales, las asociaciones profesionales y las cofradías teníamos la misma ley. Es decir, si queríamos dinero para una actividad, había que pedirlo a los sindicatos. No existían las concejalías de cultura, no existía la Consejería de Cultura, no existía el Ministerio de Cultura. Bueno, pues se hizo lo que se pudo. ¿Qué nos decían? Pues que conservar tradiciones era falangista, porque la falange la había utilizado. Bien. ¿Qué decían los falangistas? Que era cosa de rojos, porque recuperar el tema de los pueblos, claro, los pueblos están llenos de gente que son socialistas, porque efectivamente el PSOE ganó las elecciones locales en aquella época. Nos quedamos al margen de unos y de otros. En esto aparece la Junta de Castilla en 1983 y la gobierna un partido que duró muy poco tiempo, el PSOE, y después el Partido Popular, hasta hoy,
y hasta el fin de los tiempos, por lo que parece, llevamos 37 años. ¿Qué han hecho desde la Junta en aquellos años? Pues muy complejo. Es decir, la Junta se hereda un montón de funciones que han quedado en el aire, hereda un personal, tiene muy poco dinero, realmente muy poco dinero en aquella época, y no da abasto. Encima, por un error, se transfieren las competencias de patrimonio histórico. Y entonces nos encontramos compartiendo las culturas tradicionales, es decir, una fiesta sobre pendones, pide dinero a la Junta y la tiene que detraer de la restauración de la catedral, pero de la de tu pueblo encima. Y dices, pero hombre, vale, esto no podemos competir. Bueno, estas asociaciones hicieron los primeros censos, recogieron los primeros datos, hicieron las primeras fotos y con el paso del tiempo las asociaciones se extinguieron. La mayor parte de ese trabajo quedó en el aire, hasta que se ha podido recuperar muchísimos años más tarde. Este es el concurso del que nos hablabais antes, 1984. La institución Fray Bernardino de Sahagún crea un concurso para recuperar información sobre los pendones y hacer un primer censo. Nos presentamos, Juan José Sánchez Badiola y un servidor, no porque nos gustara el tema, no porque tuviéramos una gran cantidad de investigación hecha, éramos estudiantes de historia, estudiantes, no habíamos acabado la carrera ni nos quedaba, pero necesitábamos 125.000 pesetas, que era el premio, para pagar el déficit del festejo de los pendones de Riaño del verano anterior. Un festejo que se hizo y que, como era entonces muy normal, todas las instituciones te firmaron una carta diciendo que iban a colaborar y no pagaban. Así se hizo el primer libro. Ahí le tienen. 1991 es un libro que se hace con los restos de aquellos trabajos y con aquella información. ¿Cómo se hacían entonces los trabajos? Bueno, pues lo primero que hay que pensar, los que son algo mayores lo conocen, los que son jóvenes ni se les ocurre, la primera pregunta es, ¿cómo pudo ocurrir? O sea, ¿en qué momento ocurrió que una costumbre diaria, como sacar los pendones el día de San Froilán o el día de la romería de la Virgen de Casotierra, cuándo se produjo el cambio de que eso, que es una actividad normal, pasa a ser una actividad de patrimonio histórico? Además, con obligación de conservarla. Ese cambio se produce en 1985. En 1975 se hace la Ley de Patrimonio Histórico Español, desde el punto de vista legal una barbaridad, porque es una ley inaplicable, porque es una ley expropiativa, porque es una ley que tira hacia atrás cosas que la legislación prohíbe declarar cosas hacia atrás, pero que se hizo, que se implantó y que hasta hoy funciona. Y que además es el modelo para muchas de las que ha habido en Europa. ¿Qué dice esta ley? Artículo 46. Forma parte del patrimonio histórico español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español, en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. De repente, los pendoneros eran patrimonio nacional. No es una broma. Cuando en 2014 en Valladolid tuvimos que discutir en las Cortes de Castellón el tema de los pendones, una persona que no doy datos porque no puede venir, porque está en una cárcel de máxima seguridad, que era el ponente, explicó que, claro, que no podíamos declarar bien y disculpar a los pendones, porque eso incluía a su padre. Es que si cogen la declaración de bien de interés cultural de tipo inmaterial, es tan melifla, tan poco tocable, que, claro, declarar bien de interés cultural esa pieza y de repente decirle al propietario que la tiene que registrar, medir, controlar y comunicar cada año a la Junta en qué estado se encuentra, dónde se encuentra, qué hace con ella, quién la lleva, por qué la lleva, si ha hecho el seguro. Dicen, por Dios, que es un pendón, que no es una imagen románica maravillosa metida en una cámara. Esos problemas derivan de entonces. ¿Para qué sirvió esta ley? Bueno, pues fue una ley que nos permitió desde 1985 las fiestas de interés turístico, que han servido para empaquetar muchas exhibiciones de pendones, la declaración de bien de interés cultural de los pendones, que ha sido muy reciente, la posibilidad de aportar fondos públicos, porque hasta ese momento era imposible, para restaurarlos, para exhibirlos, la dotación de museos etnográficos. Los museos etnográficos en aquella época eran voluntaristas, los hacían los maestros de los pueblos, para enseñar a los niños el campo que estaba desapareciendo. Eso era un museo etnográfico hace 40 años. Hoy es una joya.
O sea, lo que tenemos en Mansilla ya lo quisiera medio país. La joya. Y esto permitió los centros de interpretación, que es museos activos, digamos. La segunda pregunta sería si los pendones conservan todo su significado de antaño. La respuesta es que no. Ya en los años 70-80, buena parte del significado de los pendones se había perdido. ¿Por qué lo sabemos? Porque si lo tuviéramos claro no estaríamos aquí. Este congreso es para saber de dónde venimos, qué estamos haciendo, cómo se ha originado, qué variedades hay. Por lo tanto, se han perdido muchas cosas. Se ha conservado la función representativa, ¿sí? Se ha conservado su apoyo en rituales religiosos, sobre todo de tipo romerías. Se han convertido en un atractivo turístico. Esto, si nos lo dicen hace 40 años, no nos lo creemos. Hasta hace muy poco tiempo, ni siquiera era objeto de la antropología. La antropología es una ciencia muy compleja que coge los pendones, coge una encuesta de 20 folios y los machaca y los estudia. Esto no existía. Esto se hace por primera vez hace muy poco tiempo con Francisco Javier Lagartos, que está asociado al museo, Lorena Rivas y con Félix Asensio Brímez. Félix Asensio Brímez es un antropólogo de La Bañeza que durante la pandemia le encargan hacer una tesis doctoral en la Universidad del País Vasco y le dicen su tema, los pendones, un tema precioso, precioso. Pero esta universidad tiene en sus estatutos la perspectiva de género. Me va a titular usted Los pendones y la mujer. Se quedó frito, pero después de un cierto tiempo reunió casi 200 folios. Los pendones, como todo el mundo que es de pueblo sabe, es cosa de hombres. O lo era, o lo era. Luego hemos descubierto que no, que nos equivocábamos, que la mujer tiene mucho papel, pero en aquella época no lo tenía. Luego vino Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación, y en una foto que dio la vuelta al país, agarró un pendón. ¿Os acordáis de la famosa foto? Bien, ella también podía, y si ella podía, podían todas las mujeres. Primer libro que se publica después de estos, el de Barreñada, aquí le tienen, un libro sobre la hermandad de la Sobarriba. Un libro que descubre un mito. Y estuvimos como 15 años escuchando el mito de que los pendones estaban regulados por una normativa. Luego descubrimos que no, que es una normativa particular para una procesión determinada y para unos días determinados. Bueno, ojalá fuera más amplio, pero esto es lo que se encontró. La encontró. Identificó los documentos, los leyó, los estudió y los publicó. Porque muchas veces estas cosas, si no se publican, no sirven para nada. ¿Qué nos indica esto? Pues que muchas veces cuando hablamos de los pendones estamos aplicando a un genérico algo que solamente se da en un pueblo o en una comarca o en una época. Bueno, mientras no tengamos más materiales tendremos que hacerlo así. Poco a poco iremos repartiéndolo. Los primeros trabajos de investigación no partieron de la antropología, partieron de especialidades como por ejemplo la historia, los profesores Gregoria Cabero y Laureano Rubio, de la Universidad de León, que trabajaban sobre Castotierra. Al trabajar sobre Castotierra aparecían los pendones y aparecía documentación. Juan José Sánchez Badiola, que de la Facultad de Historia también en aquel momento, sobre el tema del león heráldico y el color púrpura. Es verdad que con mucha alegría hemos dicho que los pendones vienen de las antiguas banderas del Reino de León, que eran de ese color, y que los leones eran de ese color también. Esto es cierto, pero no del todo. Se ha podido documentar que la heráldica nace en León, por primer lugar en España, muy atrás, en torno al siglo XI, tal vez un poco antes. Es verdad que nace en León, es verdad que nace en torno a la figura, a la enseña, el dibujito del león, y en el entorno de los propios reyes de León. Pero de ahí, 1100 a 1550 o 1590, el primer pendón documentado, hay un salto que no hemos podido dar todavía, hasta hoy. Durante el Congreso veremos si alguien ha conseguido el salto. Nos encontramos también con trabajos de historiadores, Manuel Olano, el mío, de filólogos como Barreñada, y una serie de trabajos de ámbito local. Esto es una cosa que en aquella época se hacía mucho. Alguien hacía un trabajo de tipo local, encuestas, y circulaban mecanografiadas y con notas a boli. Esto era la universidad de los años 70. Las fotocopias eran muy caras, las máquinas de escribir no todo el mundo tenía, y cuando tenías que hacer 3 copias, pues mecanografiabas 3 copias y las enviabas. Lo de la publicación era inviable, es decir, la edición de libros del tema leonés
a la altura de 1977-78, cuando se hace esto, es escasísima. Escasísima, lo pueden ver aquí en la Biblioteca de Rueta, aquí abajo, escasísima si la comparamos con que en el año 2000 se hacían más de 100 libros al año de tema leonés. Entonces, se hacía lo que se podía. Los trabajos comarcales. Bien, esta es una encuesta que hace el profesor de la Universidad de Valladolid, José Luis Alonso Ponca. La Universidad de Valladolid, la habremos citado muchas veces, tiene una explicación. No la había en León. Con lo cual, la gente que tenía que investigar o la hacía en Oviedo o la hacía en Valladolid. Esta es la explicación, no es que tuviéramos un especial interés. Esa encuesta es de los oteros, es el primer inventario que se hace, se describe más o menos, se dibujan a boli. Esta es la encuesta que propone la Diputación de León, la de Fray Bernardino de Sagún. No es una encuesta realmente de tipo antropológico, es un inventario. Dígame si lo hay, dónde está, qué tamaño tiene. Está hecha, redactada en un vocabulario muy sencillo, porque pensaron que era la manera de hacerlo. La Diputación ha tenido siempre un problema, como todas las administraciones locales. El continuo cambio político, cada 4 años o cada el tiempo que sea, suele provocar también que cada vez que se va un diputado se derrumba su administración y aparece un diputado nuevo con una administración distinta, personas distintas. No ha sido constante. Los trabajos de investigación de la Diputación de León sobre pendones, los trabajos para mantenerlos, conservarlos, no han sido constantes. Sobre todo los primeros años, ahora hay, ahora no hay. Ahora te doy, ahora te quito. Bueno, esto a los pueblos les ponía de los nervios. Pero ocurría. ¿Qué hacíamos? Esperar a que caiga este señor y venga el siguiente. Es solucionado. Sí, vale. Una costumbre que comprobamos, sorprendente, es que cada vez que se renovaba la tela del pendón, la vieja tela, según las ordenanzas religiosas, los cánones, tenían que quemarlas, porque se consideraban un ornamento eclesiástico. Pero claro, en muchos sitios se consideraba que no era de la Iglesia, que era del concejo, y por lo tanto esa norma no entraba. ¿Qué se hacía? Se hacía, aquí lo ven, esto se hizo hace 20 años, otra vez. El viejo pendón se cortaba en trocitos, una vez eliminado, y se repartía entre los vecinos, como reliquias. Esto es un problema gordísimo, porque el Museo de los Pueblos de Masía de las Mulas tiene montones, pero montones, de esbotos, de joyas, de trajes regionales, con pedacitos de pendones grapados. Las joyas maragatas, que se llaman polcas, si se fijan, algunas tienen pedacitos de tela roja como esta, cortados a tijera, como estos. No me meto, lo doy como idea. A veces resulta que el pendón también daba fertilidad o vete a saber, o lo pensaba. Les doy un ejemplo de cómo se trabajaba entonces. En 1979, dirigido por la Universidad de Valladolid, se hizo el inventario de patrimonio histórico del Partido Judicial de Villalón de Campos, muy cerca de León, diócesis de León, hasta 1957. En el grupo que yo estaba, llegamos al pueblo con certificado del arzobispo de Valladolid y del rector para ver la iglesia, para ver los palomares y tal y cual. En la iglesia encontramos el pendón de Vecilla de Valdegadoy, un pendón como los de León. Y se nos ocurre, y aquí vino el problema, sacarlo a la calle para con la luz del sol hacer una foto. Se presentaron los vecinos, nos echaron del pueblo, y entonces, de consumo con la Universidad de Valladolid, decidimos hacerles un favor y declaramos el pueblo monumento nacional. A lo mejor no debíamos haberlo hecho, pero gracias a eso han conservado la iglesia, una villa romana, un puente romano, y ahora están muy orgullosos por los que echaron aquel día. Bueno, pues este pueblo, en el año de Nuestro Señor de 2013, 34 años después, publica en la prensa: ¡oh cielos, hemos encontrado el pendón! Y yo, sí, hombre, donde yo lo dejé, hace 34 años. ¿Qué significa esto? Que la valoración de los pendones no ha sido siempre igual y no en todas partes. Hay sitios donde el pendón es una reliquia y sitios donde es un trasto. Hay personas que administran el pendón y no deberían hacerlo, y hay otros que no saben por dónde lo tienen. Esto lo hemos recuperado anteayer. Son pedacitos
tienda de La Bañeza que sobre 1900 vendía telas. Venía la gente y traía un jirón de un pendón que decía 7 varas como esta. Pues póngame 3 kilos de palmito. Esto es un pendón, probablemente de la zona de La Bañeza, deshecho, que lo trataron de utilizar como pendoneta, mide casi 2 metros cuadrados, pero como seguía muy roto, de hecho están las costuras para intentar arreglarlo, un día decidieron que ya no tenía arreglo y se quedó en la tienda. ¿Qué significa esto? Pues otro error que tampoco cometimos en los libros. Pensábamos que los pendones se hacían en Madrid, en Palomeque, porque uno se había hecho en Palomeque, se hacían en Portugal, en Viseo, que había una fábrica espléndida de sedas de este tipo, porque uno se hizo allí. Se hacía en los obradores de Astorga, de León o de Valladolid, de Medina Josepo concretamente, obradores de ropa de iglesia, de telas, y de repente nos encontramos que se hacían en la Plaza Mayor de La Bañeza en un comercio de telas. Como luego comprobamos que también se hacía en la Plaza Mayor de Astorga en otro comercio de telas. Bueno, evidentemente se ha hecho en todos esos sitios. ¿Cómo se estudiaban los pendones? Pues se esperaba a que se pudieran reunir el León de San Froilán y aprovechando un descuido de los pendoneros se medían, se copiaban, se hacían fotos, porque no había otra manera de hacer ellos. Es decir, los pueblos no te dejaban tocar el pendón. No solo eso, en cierta ocasión, en las fiestas de San Froilán, se propuso que había 2 o 3 pendones que no tenían pendonero. Bueno, pues los llevamos nosotros. ¿Qué dices si tú no eres de ese pueblo? Hay que tener certificado. Parece ser. ¿Por qué? Pues porque en ese momento, los años 80, el pendón ya representa una localidad. Por lo tanto, es absurdo que un forastero lo lleve. Eso le dijeron a Isabel Carrasco, ya que lo llevó, pero como ella pagaba la fiesta, no se lo dijeron más. En el aspecto positivo, los pendones vuelven a aparecer en la calle, fuera de lo que son las romerías de Castotierra y alguna más, en 1980, organizado por la Diputación, por Fray Bernardino de Sahagún, y con un festejo que era el centenario de la Virgen del Camino, en la Virgen del Camino. Y a partir de ese año, León hace una de estas cosas extraordinarias, que es la pregunta que nos hacemos. Es decir, en estos 40 años, los aquí presentes y todos los que conocemos, ¿hemos influido en la historia de los pendones? Sí, la hemos modificado bastante. Y a veces con muy buena intención. Bueno, pues a partir del año 80, el Ayuntamiento de León decide que la fiesta que tradicionalmente desde hace 1000 años se celebra en agosto, la Virgen de Agosto, a partir de ahora se va a llamar San Froilán y se pasa a octubre. Bien, el Ayuntamiento tiene potestad y lo hizo. Y además, como los de la Salvabarriba son 4 gualtrapas, nos quedamos con su procesión a la Virgen del Camino y la trasladamos a la ciudad de León. Y lo hicieron. Y un servidor colaboró además. Yo no sabía ni que existía la Salvabarriba, yo soy de La Bañeza, entonces no lo conocía. Hemos cambiado las tradiciones, a veces queriendo, a veces sin quererlo, y ahora todo el mundo piensa que los pendones llegan a León el día de San Froilán desde tiempos de... No, desde 1980. ¿Cómo se organizaba? Esto es el registro de entrada. Registro de entrada de los pendones de León de 1983. Se hizo en los bomberos de León, donde según venían se apuntaban porque había que pagarles el porte. En fin, como censo de pendones es una ruina, una auténtica ruina. En varios de ellos se dice incluso dónde quiere buscar. En casa del chalet del fulanito en Villaobispo, en no sé qué sitio. Esto es como se hacía, es decir, que dijimos muchas tonterías en los primeros libros. Hombre, tonterías no, pero no era muy exacto. No era muy exacto porque disponíamos de lo que disponíamos. Esto es la relación de lo que había. Y esto es una encuesta de 1983 en Esteban de la Calzada. Hay pendón, asistió el 28/8 del 83 a la fiesta de las comarcas leonesas en Valle de Don Juan. Es propia de la Junta Vecinal, pero lo portan los miembros de la asociación ACAR, Vicente Cabello y Pedro Andrés, teléfono tal y cual. Esto es terriblemente rústico, pero es lo que había. Es decir, no piensen que
Era como ahora la Asociación de los Pendones, que entras y te sale una ficha completa, o como el registro que ahora tiene el Instituto de Cultura, que cada vez que restaura un pendón, obliga a hacer un listado de quién lo hace, quién lo rehace, quién lo paga, cuánto cuesta, qué colores tiene, cómo se documenta la iglesia, un dossier. En internet tienen el de Vegas del Condado, un dossier espléndido. Eso es como ahora se hace. Sorpresa. El primer pendón registrado no es de León. El primero que reunimos y que vimos y que medimos y que trabajamos con él es de Villafrechós, Valladolid. O sea, por un tris hemos estado a punto de recuperar los de Valladolid en vez de los nuestros. Estas cosas pasan. La culpa, en este caso, Antonio Alonso Cortés Concejo, uno de los fundadores de Promonumenta, que era de allí y que nos agarró por la oreja. En mi pueblo hay una cosa que tenéis que ver. Ahí la tenemos. Fíjese qué curioso, se llaman pendones zamoranos. Es decir, la referencia que tenían en Villafrechós de qué es lo que tengo en mi pueblo eran los de Fariza en Zamora. Es decir, ni siquiera tenían constancia de que los había en León, en la Valturna, por ejemplo. Es una seña comunitaria, se apunta todo lo que hemos encontrado, la iglesia tiene el patronato, tal. Como ven, la precariedad de medios permite decir que algunas cosas no las hicimos muy bien. Documentación artística. Pensábamos que íbamos a encontrar montones de pendones en las pinturas de las iglesias, en algún sitio. No, ha sido muy poco. Y aparte de que tendríamos que viajar a Cataluña. Saben que la mitad del patrimonio leonés está en Cataluña. Allí hay una cosa que se llama el frontal de San Martín, que procede de Argoncina, que es lo de León, y es una representación románica de unos paisanos con pelo. No he conseguido la foto porque además te la cobran. Bien. Esto es de lo poco que hemos encontrado. Es el pendón de Fasgar. Tiene un rosetón con una figura, Santiago Apóstol. No sabemos de qué época es, pero nos permite ilustrar este, que sí que está documentado, que es de 1600 y pico, que lo localizó Barreñada en la Sobarriba. Los pendones en el siglo XVII y más adelante estaban cargados de pinturas, de joyas que se pegaban, de flecaduras, son piezas de oro. Eso con el paso del tiempo fue desapareciendo. Miren, ahora están a lo pobre, precioso, recién hecho, pero a lo pobre. Ahí le faltan todas las colgaduras. Esas colgaduras se han ido perdiendo, y esto también. Esto es un cuadro que localizamos en el Museo de León, muy realista. Es la fiesta de 1608, cuando la iglesia de San Claudio, que estaba aquí atrás, detrás de Santa Noria, trasladó las reliquias. Entonces, los frailes pretenden montar el fiestón del siglo, porque viene el nuncio. Y entonces pagan a los vecinos de la Sobarriba para que vengan con los pendones. Vienen con los pendones, la foto muy mala, pero ahí hay un pendón colorado. Y fíjense qué curioso que va delante de la procesión, que es lo típico de los pendones de León. No van detrás, van delante, porque son, digamos, la parte civil. Por lo menos esa es la interpretación que se puede hacer. Y este es el que localizó Barreñada en Villaseca, Villaseca de las Valles. Es un cuadro de 1880 que representa a San Martín, y el señor que lo pintó, pues probablemente se inspiró en un pendón local porque son así. No todos los pendones de España tienen esa forma, ni esos colores, ni se usan para esas cosas. Esta foto es horrorosa, pero es que no encuentro la buena. Se publicó en 1995. Según se empieza a investigar los pendones, todos nos ponemos a buscar fotografías de pendones antiguas. Hoy día hay maravillas. En internet encuentras verdaderas maravillas. En la página de la Asociación de Pendones encuentras maravillas, porque se han ido recopilando de fotos familiares, de fotos antiguas. Estos son los pendones pasando por la calle Astorga de la Bañeza, hecha desde el balcón de mi abuela, y ahí los ven. Posiblemente es la foto más antigua que hemos encontrado de momento. Esto es de los años 20, cuando los pendones ya eran considerados objeto folclórico. Es una postal comercial de la procesión de la Virgen del Camino pasando por el puente San Marcos. Y esto es de los años 40, es la procesión de Castotierra, también comercial, para vender como producto turístico. La siguiente pregunta que nos planteamos es si las reuniones de pendones
las exhibiciones de pendones nos las hemos inventado, la generación presente, o viene de atrás. Parece claro que viene de muy atrás. Es decir, los pendones no solamente se reúnen en romerías religiosas, también se reúnen en romerías civiles. ¿Desde cuándo? Aquí hay trabajo, al mute, leyendo prensa antigua y buscando documentación. Esto pertenece a la fiesta de la Victoria, 1939. Es Ordoño, me parece que es la casa Ciriaco, ahí ven los pendones detrás. La utilización de los pendones por la política, pues es muy antigua, es muy antigua. De hecho, es muy probable que los pendones nacieran muy cerca del rey y de la gente alrededor. Ese tipo de fotos deberíamos recuperar todas las que pudiéramos para ver la variedad, los colores, si han crecido, si han cambiado de color, que es una pregunta que nos hacemos muchas veces. Esto está aquí. Es un cartel del gran día regional que se llama Fiesta de Lanzamientos, 1943. ¿Qué significa esto? Pues significa que seguramente todos los años, el 18 de julio, venían a León los pendones durante los años 40. O sea, no uno como pensaban, no, probablemente venían todos los años. Este dibujo pues es muy ilustrativo, se parece mucho a la de Viera, solo que es más antiguo, bastante más antiguo, y es una muestra de la utilización del folclore y de los pendones para sostener la política de la época. Y les debió costar un montón, porque en 1946, como Alfonso XIII había coronado de plata la Virgen del Camino con pendones en 1900 no sé cuánto, no va a ser menos el presidente de la Diputación. El señor Cañas vuelve a ponerle la corona a la Virgen del Camino en 1946 y vuelve a traer todos los pendones que habían venido con Alfonso XIII. Y les debió costar muchísimo, porque ese año volvió Franco a la Diputación y ahí ven los pendones en otro festejo. Y les debía costar una barbaridad, porque esta es del 75 y volvemos a ver los pendones atrás sobre la pared en la Plaza San Isidoro con una serie de personas muy importantes de León que todavía no sabían que eran demócratas, lo sabrían un par de meses más tarde. Ahí ven a Fernando Suárez, Martín Villa, una serie de personas muy importantes en León que no tuvieron inconveniente en cambiar de régimen y continuar las cosas que se hacían. Y curiosamente los pendones detrás. Claro, esto nosotros, los jóvenes de los años 80, no teníamos ni idea de que esto existía. Entonces, cuando nos decían que sacar pendones era cosa de falangistas, no sabíamos a qué se referían. Debían referirse a esto, a que había sido muy utilizado por el régimen anterior. Bien. Pasamos a una cosa completamente distinta. Los temas que se abordaron, o que se intentaron estudiar, mira el tipo, no sé cómo vamos. Vale. Hemos estudiado en los libros la relación entre los pendones históricos que había en la provincia de León y los pendones leoneses de este tipo y de esta forma. ¿Se relacionan? Sí, se relacionan, se copian unos a otros, se utilizan en las mismas situaciones, se copian las telas, se copia la forma, se copia el lugar en el que asisten, pero falta el papelito. No hemos encontrado un papel claro que diga que los pendones de León vienen de la Edad Media. ¿Por qué? Porque a partir de 1550 hacia atrás no hay papeles. Ni las juntas vecinales ni la iglesia tiene registros. Hay algunos sueltos. Entonces, salvo el caso de Mansilla de las Mulas, que hemos documentado que hay pendones en 1280 y que son de los pueblos y que van a la guerra y que se reúnen una vez al año para hacer alarde, salvo ese caso, que podría ser excepcional y no ser general, no hemos encontrado el enlace medieval. Hay que buscarlo y seguramente alguien lo encontrará. Pero hay un segundo aspecto. Los pendones pertenecen a una provincia con una tradición antiquísima. Hablo provincia en términos genéricos, el noroeste, digamos. Y se les ha ido pegando todo lo que hay alrededor. Es sorprendente explicarle a un madrileño que una bandera, que eso es más o menos un pendón, está enlazado con los cultos a la fertilidad prerromanos. Bonito. Ahí lo tienen. Los pendones, y ahí a la puerta hemos visto uno hace un rato, encima, tapando la cruz. Yo no sé qué iglesia católica teníamos aquí en aquella época, pero debía ser muy especial. Tapando la cruz, un grupo de castañas.
Los pendones terminan en un ramo verde, como los ramos, como las cañas y como otras muchas manifestaciones propias de León. ¿Quién influyó en quién? Hombre, lo normal es que la cultura tradicional agrícola de León haya influido sobre los pendones y los haya engalanado con este tipo de cosas. La cruz. Hemos documentado cuándo se le puso la cruz. La cruz se pone en los pendones por obligación de los obispos. Explicación sencillísima. O pones la cruz o no vas en la procesión. Esto es raro, no es raro. O sea, yo me acuerdo que en 1977 la Virgen de Castro-Tierra fue a La Bañeza, organizaron el Rosario de la Aurora y por la mañana, cuando iba a salir la Virgen encima, atada con unas vidas, encima de una furgoneta, que saben que es como se hace, y os quietos, hay que bendecir la furgoneta, porque es la santa de la Virgen. En un momento. ¿Qué significa? Pues que la relación entre la Iglesia y el poder civil de los concejos ha sido muy fluida durante siglos. Y de vez en cuando uno le impone al otro un ritual. Los pendones se bendecían porque si no, no iban a las procesiones. Y la cruz es de quita y pon. Quita y pon. Es decir, hemos encontrado relaciones en las que se dice que se pone la cruz para ir a no sé dónde o se quita la cruz para ir a no sé dónde. Luego había un ritual, no sabemos cuál, pero no ahora. Las cintas y las guirnaldas que ven aquí son aditamentos. ¿De dónde ha salido eso? Pues se parece muchísimo a todas las cosas que hay en torno a los pendones, pero también a los mayos y otra serie de tradiciones. Cuando se hizo el trabajo, se buscó, por ejemplo, el vocabulario de los pendones y nos encontramos que el pendonero, la persona que lleva el pendón, realmente es como un oficio, tiene su propia jerga. Convendría a un filólogo que la complete. Localizamos 20 piezas, 20 palabras, pero hay muchísimas más. Nos hemos encontrado con que los pendones no son iguales en todas partes, a veces se usan como estandarte religioso, a veces no, que además hay una serie de banderas que se usan dentro de las procesiones o fuera de las procesiones en los bailes de la bandera, que es muy frecuente en todo el norte de España. La extensión geográfica del pendón, la verdad es que en un primer momento creíamos que solo lo había en torno a Astorga y en torno al área de Valencia-Don Juan. Luego nos encontramos que cada vez que la fiesta de las comarcas iba a un punto perdido de la provincia, se encontraban muchos más. Y ahora sabemos, porque los hay en Cantabria, que los hay en Palencia, que los hay en Valladolid, como estos, porque pendones hay en todas partes. Ahora, cada uno tiene sus particularidades. De este modelo, en principio, toda la provincia de León, parte de Zamora, parte de Salamanca y todos los alrededores, como veremos estos días. La documentación que se ha encontrado es escasa, cuesta muchísimo encontrarla. Hay documentación civil, hay documentación judicial, de pleitos, hay documentación de tipo notarial, compras, y hay documentación religiosa. La religiosa es la que más se puede estudiar porque son los archivos más amplios, y la religiosa que incluye muchas veces el pendón en el inventario de bienes de la Iglesia. Pero también hay veces que te dice que hay que corregirlo porque no es de la Iglesia. Y hay veces que te encuentras con inventarios de los concejos donde también aparece el pendón como propio. Y luego te encuentras el Ayuntamiento de La Bañeza, que debían ser muy especiales, y que ha apuntado tanto de comprar el pendón, tanto de darles de comer y vino, mucho vino parece, y tanto de llevarlos a Astorga o de llevarlos a Castro-Tierra y volver. Y luego encima hacen una conrobla. La conrobla saben lo que es, la cena de avenencia de cuando has terminado. Por lo tanto, encontramos documentación de mucho tipo. No es posible que los pendones durante 500 años en 1300 pueblos sean igual. No es posible. Tiene que haber varios tipos de pendones, varios usos, varios documentos incluso contradiciéndose unos a otros. Y luego hay un dato muy curioso que encontró este caballero, tú, lo he sacado de un artículo tuyo. Sí, sí. La imitación. Vaya por Dios. Resulta que muchos de los pendones son imitación del pueblo de al lado. Claro, pero es que hablas con ellos y te lo dicen. Es verdad. Mi pueblo no había pendón, fuimos a no sé dónde y lo hicimos igual. Pero vaya, pues esto ya nos lo hemos encontrado otras veces. Cuando se estudiaron las pastoradas de la provincia de León, se encontraron que, por ejemplo, en un pueblo se habían olvidado del texto de la pastorada. Solución: ir a un sitio muy lejos, para que nadie se dé cuenta, se copia el texto y se vuelve a traer y se dice que lo encontró fulanito en su casa.
textual contado por una de ellas. La imitación. Muchos pendones del León, antes y ahora, son imitación del pueblo de al lado. ¿Es esto raro? A ver, en León tenemos 15.000 papones que creen que su Semana Santa es la mejor del mundo y la más original. Decirles que la han copiado de otro sitio. Decirles que es muy parecida a la sevillana. Que saben la anécdota de cuando el Papa vino a Madrid, una cofradía de León llevó su trono recién embutido en oro maravilloso y un sevillano dijo: pero si es el del santo no sé qué de Sevilla que alguien compró y llevó a no sé dónde, y mira dónde está, en León. Alguien reconoció un trono sevillano en la Semana Santa de León. Esto es un sacrilegio. En fin, no se puede decir y no veo los datos. La imitación. La imitación es algo muy corriente en las costumbres. Pues ha ocurrido. El ceremonial y los movimientos del pendón deberían recoger. Da la impresión de que los pendones, cuando asisten a los actos civiles y religiosos, tienen un ceremonial. Hay una manera de saludar, muy parecida a las maneras militares, que es agachar el pendón. Hay una manera de confraternizar con otro pendón, que es tocarlos. Hay una manera de sacarlo, de elevarlo, hay una manera de bajarlo. Y curiosamente en las iglesias, fuera de las iglesias, es muy repetitivo, a través de 100 años de fotografías, cómo se exhibe el pendón, la tela del pendón, y se pasa por debajo la procesión o el sacerdote. Esto lo hemos encontrado en las ordenanzas como el palio concejil. Es decir, nuestros concejos no conservan el palio como el de las iglesias, pero concejil. No lo conservan. Curiosamente, el pendón de León se usa como palio. ¿Cómo? Pues como lo usaba Segovia, como lo usaba Jaén, que lo conserva, como lo usaba Toledo, en las fiestas en las que los reyes iban a la ciudad o había un festejo de ese tipo. Los pendones se relacionan, supongo que por contaminación, por ejemplo, con los ramos. Fíjense en la cabecera de este ramo, la cimera que se llama, que es idéntica a la que hemos visto antes de un pendón. Es curioso porque el ramo sí es un culto de la fertilidad. El ramo es un árbol cortado, muerto, al que se le vuelve a poner verde a base de ponerle unas flores encima y un manto de ramo. Este manto negro tan bonito que venía de Filipinas era empleado en León para darle color. ¿Esto que les digo es una burrada? No. Esto lo he visto la semana pasada en Madrid. ¿Conocen una figura que se llama el Santísimo Cristo de Medinaceli? Pues le pusieron un ramo la semana pasada. ¿Cómo es? Un pañuelo de ramo. No pregunto. Me dice la foto y punto. Pero estos cultos tan antiguos en los que se representan flores y frutos muertos, dibujados sobre un trozo de madera, son ritos de fertilidad. Lo que estás pidiendo es que venga otra vez la primavera y vengan otra vez los frutos. En los pendones, claro, es que la descripción del pendón que da un famoso antropólogo que se llama Frazer, que se murió hace 100 años, es que era un falo y que era algo para la fertilidad y que por eso se plantaba en las plazas de los pueblos. No se refería a los de León, pero como dijo muy bien Elena, se refería al Mediterráneo. Son años, Estos son mayos de un tipo especial, que es tipo teatrillo, en el que se representan oficios del pueblo o pequeñas cosas. Este es de San Andrés, el barrio San Andrés de Astorga, y representa a los pendoneros que en ese barrio rescataron el pendón. El mayo es una cucaña o una vara de pendón que en algunos pueblos se usaba para subir a la gente. Cuando ven en las reuniones de los pendones que un chaval se sube por ahí, por la vara y hace malabarismos, está haciendo lo mismo que hace en su pueblo con la cucaña. Y la cucaña sí es un símbolo de fertilidad. ¿Quién fue primero, la cucaña o el asta del pendón? Ni lo vamos a preguntar. Nos metemos en el último bloque, no sé cómo vamos de tiempo, creo que nos sobra algo. 6 minutos. Perfecto, nos da tiempo. Último bloque. Sorpresa, sorpresa. Antonio Alonso Concejo, el que les decía Alonso Cortés Concejo, hizo un estudio sobre las marcas de cantero de Sandoval y se encontró un pendón. No sabíamos dónde estaba, pero hace un mes, yendo a Sandoval, lo encontramos. Estaba tapado por el pendón de Villagra de Sandoval, que estaba encima.
resulta que el lugar en el que se guarda el pendón de Sandoval es donde está en la piedra el pendón más antiguo de León conservado. Esto es una marca de cantero. Eso significa que no es un señor que pintó algo que le gustó bonito. No. Esto es un símbolo. Tiene una explicación. Pero tiene una explicación dentro de la sociedad secreta de los canteros, lo que se llama francmasones. ¿Es raro? Sí, para nosotros es muy raro. Pero es que hay varios entierros de masones en Valladolid, masones francmasones, es decir, los que construyen las iglesias, que también dibujan pendones, concretamente los triángulos. Parece ser que la forma del pendón, los triángulos, es una variante de una fórmula matemática para hacer edificios. Bien, lo apuntamos sin más. Último, ¿quién maneja el pendón dentro de los pueblos? Generalmente otra sociedad secreta, lo que se llama la sociedad de mozos. No existe más que la de Riaño y pocas más en estos momentos. La sociedad de mozos son los jóvenes del pueblo que a partir de cierta edad se ingresa mediante unos rituales en esa sociedad y ahí se está hasta que te casas. Tienen sus secretos, tienen sus cuchipandas, tienen sus cenas, obviamente secretas, para el resto del pueblo y para el resto de la juventud. Y uno de los rituales que hacen a esto es San Cristóbal de la Frontera. Ahí ven los pendones a la puerta de la iglesia, presentes con los mozos en un ritual. Se acaban de casar. Se acaba de casar un mozo del pueblo y una moza de fuera, o al revés. Por lo tanto, hay que dar de alta a un vecino nuevo, a un matrimonio nuevo. ¿Cómo se le da de alta? Pues son un poco brutos, ¿eh? Yo soy de la comarca, tengo que reconocer, un poco brutos. Entonces secuestran a los novios al salir de la misa. Los secuestran, los atan en escaleras y entonces hacen un rescate. A ver, el padrino y la familia tienen que dar un dinero para hacer una cena en los mozos y vino, y a cambio rescatan a estas dos personas, les damos de alta como vecinos y ya se los pueden llevar para casa. Bien, como ven, la tesis principal que les quiero transmitir es que los trabajos de los pendones que se hicieron, por lo menos en los que yo colaboré, se hicieron con muchas ganas, con mucho interés, pero muy al margen de los términos universitarios, de la ciencia, por ejemplo, de la antropología, no se hace ningún tipo de estudio de ese tipo. Se hicieron con muestreos, datos de aquí, datos de allá. Ahora sabemos que la provincia es mucho más grande, mucho más amplia, mucho más compleja de lo que pensábamos. Y desde luego no está nada claro que durante 500 años y en toda la provincia los pendones sean iguales y se hayan usado siempre igual. Eso no está nada claro. ¿Que hay mucho que investigar? Hombre, claro, en los últimos años, desde que existe la Asociación de Pendones, está circulando mucho la información, se están consiguiendo muchos más datos de muchos más pueblos y ahora hay que tabularlos, hay que comprobarlos. Porque, claro, yo soy archivero. Si yo les dijera lo que se lee en los papeles, no se lo creerían. Los papeles mienten más que los vivos. Sí, así de claro. Los papeles no son tan de fiar como realmente creeríamos. Las cuentas de los pueblos se alteran. Si un párroco hace un inventario de lo que hay en la iglesia y apunta al pendón y alguien a tinta al margen pone esto es mentira porque el pendón es del concejo, ¿quién tiene razón? Pues nos quedamos sin saberlo. Entonces, en resumen, que tienen ustedes muchísimo trabajo por delante, que les auguro muy buen futuro y que lo que podamos colaboraremos. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias Alejandro. Muchas gracias por aportar tu experiencia, tus inicios y, como tú bien has dicho, por haber comenzado el camino. Al final, todo tipo de manifestaciones de cariz inmaterial llevan un esfuerzo, una trayectoria y, lógicamente, un gran trabajo detrás. Así que mi enhorabuena por el esfuerzo, por haber aceptado realizar esta conferencia inaugural y por seguir aportando en este campo, que al final yo creo que es de lo que se trata.